Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un segundo teorema de compacidad. Este es uno de los muy importantes. Vamos a demostrar que cualquier subconjunto cerrado de un compacto también es compacto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es fijarnos en dos conjuntos, F contenido en K, donde F es cerrado y K es compacto. Ambos son subconjuntos de Rn, pero ya a estas alturas en realidad estamos hablando de Rn más por costumbre que otra cosa. Esta demostración funciona exactamente igual en cualquier espacio que estemos trabajando, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la demostración. Lo que estamos diciendo es que F es un conjunto cerrado contenido en K, que es un compacto, ¿no? Ambos como subconjuntos de Rn. Y estamos diciendo, esta parte azulita, estamos definiéndola como una cubierta de F, ¿ok? Una cubierta abierta arbitraria de F. Espero que se alcancen a distinguir los colores, es la parte azulita. Y bueno, aquí, escribiéndola, lo que estamos diciendo es que sea esta C una cubierta abierta arbitraria de F, ¿no? Solamente estamos diciendo que son subconjuntitos abiertos, nos da igual qué forma tengan, nos da igual la cantidad que sea, sabemos que es una cubierta abierta de F, ¿no? Tan arbitraria como queramos. Entonces, por ser una cubierta, F está contenido ahí, pero también sabemos que F está contenido en K, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decir que esta cubierta, como cubre a F y luego F complemento cubre todo lo que no sea F, pues en particular esa cubierta estamos definiéndola como todo lo que no está en F, unión una cubierta de F. Entonces, esta cubierta en realidad abarca todo el espacio, pero en particular abarca acá, ¿ok? Entonces, todo lo que está en F lo cubre la cubierta y todo lo que no está en F lo cubre el complemento de F. Entonces, eso cubre todo el espacio, pero en particular también cubre acá, ¿no? Y como estamos diciendo que la cubierta era arbitraria, pero era una cubierta abierta, y como F era un conjunto cerrado, sabemos que su complemento es abierto, entonces esta unión es la unión de dos abiertos, ¿no? Esta cubierta que ya habíamos definido como abierta, y el complemento de F, que por ser F cerrado, su complemento es abierto. Esto es necesariamente una cubierta abierta de todo el espacio y en particular de K. Aquí solo le ponemos un nombre, ¿no? Esta cubierta es cubierta estrella, ¿ok? Pero ahora nos vamos a valer de la hipótesis de que K era un compacto, ¿no? Porque compacto, acuérdense la definición, toda cubierta abierta admite una subcubierta finita. Entonces, la compacidad nos garantiza, compacidad de K, que esta C estrella tiene una subcubierta finita de K, ¿no? Aquí solo le estoy poniendo otro nombre. C estrella prima es una cubierta finita de la primer cubierta que ya habíamos definido, ¿no? Entonces, como es una subcubierta finita, quiero que se fijen que esto en realidad puede incluir o no al complemento de F, ¿no? Estamos tomando esta como una subcubierta finita de esta que incluía al complemento de F, pero la subcubierta no necesariamente tiene que incluirlo, ¿no? Porque la compacidad de K nos garantiza que esta es una subcubierta finita de K. Entonces, aquí estamos haciendo una unión finita de elementos en esta cubierta y luego le agregamos el complemento de F, pero podríamos no agregárselos, ¿no? Eso no deja de ser finito. Y en cualquiera de los casos sigue siendo una cubierta de K, ¿no? Es la compacidad de K la que estamos checando. Entonces, como cualquiera de estas dos cubre a K y en particular F estaba contenido en K, pues entonces ya sabemos que F necesariamente tiene que estar metido en K y esto es una cubierta de K. Por lo tanto, F también está contenido en esa cubierta, ¿no? En la unión de I igual a 1 y hasta n, porque es finito, de estos elementos alfa is, y podríamos agregarle el complemento de F o no, termina dando igual. En cualquiera de los casos, F está contenido aquí y esto es una subcubierta finita que salió a partir de esta arbitraria que habíamos definido al inicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos decir que F es compacto, porque esta fue fue una cubierta arbitraria que solo establecimos como cualquiera, ¿no? Cualquier unión de conjuntos abiertos como sean, pueden tener la forma y ser la cantidad que sean, y sin embargo ya encontramos nosotros un número finito de elementos ahí que siguen cubriendo por completo a F. Por lo tanto, F es compacto. ¿Vale? Este es uno de los importantes, entonces chequenlo con cuidado y ahorita les grabo otro. Bueno, bye.